presentar a Leonardo Díaz, que bueno, pues en varios Enterprise Days como una de las personas que lleva más años en Deiser y además también una de las personas que lleva más años trabajando con Atlassian, pueda aportar desde el punto de vista de las herramientas. Pero en este caso, quizás lo que va a tratar de explicar es algo que va más allá de las propias herramientas. Y es el concepto de, uno de los elementos fundamentales de Atlassian es la de desatar la potencia de los equipos, que es lo que se pretende con las herramientas. Y en cierto modo, aunque al estilo Deiser, lo que nos va a contar Leo es también, en cierto modo, algo parecido. Es cómo crear equipos o cómo desarrollar equipos de alto rendimiento, ¿no? O más o menos, de alguna manera utilizándolo como excusa pues para hablar también cómo se funciona. Así que con vosotros, Leo, o Leonardo Díaz, para hablar de equipos. Leo. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Tendrá que salir la presentación? ¿O no? Sí, ya está. Bueno, buenas tardes. Los que me hayáis escuchado ya alguna vez, sabéis que tengo un pequeño problema o gran problema para darle nombre a las charlas. Y este año tenía la intención, quería hablaros de cómo utilizamos en el equipo las herramientas Jira, Confluence, Bitbucket, HipChat, ahora Slack. Y a la hora de buscar el nombre, empecé a buscar en Google cómo podía hablar sobre equipos. Y una cosa que me encontré es que hay un mogollón de charlas y un mogollón de literatura escrita sobre equipos de alto rendimiento. De hecho, en los últimos 2 o 3 eventos a los que he ido, relacionados con Agile o relacionados con otros temas, se habla mucho de equipos de alto rendimiento y bueno, pues me olvidé un poco de la charla y empecé a leer un mogollón sobre equipos de alto rendimiento. Y una de las cosas que encontré es que los equipos de alto rendimiento pues tienen alguna serie de características. Es un conjunto limitado de personas, tiene cada miembro metas de desempeño directamente relacionados entre sí, tienen unos objetivos comunes, tienen un alto grado de compromiso, disponen cada uno de talento y habilidades que entre sí se complementan, son mutuamente responsables y tienen un enfoque acordado. Cuando yo me puse a leer esto, lo que me di cuenta es que esto es lo que somos nosotros. Entonces dije, pues ya está, ya tengo nombre para la charla. Pero como soy un poco así que me gusta leer, empecé a leer más sobre equipos de alto rendimiento y también empecé un poco a analizar cómo hemos creado el equipo en Deiser. Luego os contaré temas de herramientas, pero sí me gustaría enseñaros un poco cosas que he encontrado y que me gustaría compartir, aprovechando la oportunidad. Y es un poco cómo dice la teoría que se crean los equipos y en concreto los equipos de alto rendimiento. Esta slide la he sacado de una presentación que no se ve muy bien, pero que cuando las colguemos en el Slicer estará por ahí el enlace, que es probablemente el sitio donde mejor he visto que se explica qué es y cómo se consigue un equipo de alto rendimiento, en el que básicamente se define pues, que un equipo de alto rendimiento nace partiendo de un grupo de trabajo. Un grupo de personas, no voy a lanzar la pregunta, pero imagino que muchos de los que estáis aquí trabajáis en equipo. O al menos trabajáis con un grupo de personas con las que hacéis cosas. El equipo de alto rendimiento nace generalmente de un grupo de personas que hace cosas. Seguí leyendo y encontré un libro que se llama El ciclo del desarrollo de personas, o algo así, o El ciclo de desarrollo de equipos de personas, de Bruce Tuckman, que cualquiera que se haya certificado por el PMI seguramente lo haya leído, porque entran preguntas relacionadas con ese tema, en el que habla que los equipos, bueno, primero empiezan formándose, hay un periodo de tormenta, discusión, debates en el que las cosas chirrían, hay una parte donde se empiezan a normalizar y a establecer políticas, decálogos para solucionar esto, y por último se alcanza ese alto rendimiento. De hecho, el primer libro habla sobre las 4 fases y luego hay un libro que es las 4 fases más una, que es el momento de cuando se disuelve el equipo, ¿vale? La teoría está muy bien. Yo quiero contaros cómo lo hemos conseguido nosotros o cómo creo que nos estamos convirtiendo. No me gustaría nunca llegar al momento de ya somos un equipo de alto rendimiento, porque creo que siempre se puede mejorar. Pero sí estamos en un camino en el que nos estamos convirtiendo en un equipo de alto rendimiento.
Guillermo hablaba esta mañana de que en 2011 dimos un salto, empezamos a pensar en Atlassian. Fue realmente en 2011, pero en 2010 ya empezamos a hablar sobre... Empezamos a ver el futuro hacia dónde queríamos ir. A mí me hace especial ilusión que hoy estén aquí gente como Adaptavis, esta gente también de CADWorks, ha venido gente de ECBI. Bueno, hay una serie de partners que en su momento nosotros ya veíamos como, cómo molaría poder tenerle cerca, cómo molaría estar ahí con ellos. Y nos dimos cuenta de que para eso teníamos que trabajar primero en las personas. Hay un libro que, bueno, Guillermo es muy de llevar libros a la oficina y ponernos a leer a todos. Y un libro que nos llevó en su momento fue el de Go to Grid, en el que, bueno, es un libro de empresa, pero utilizaba una teoría, que es la teoría del autobús, en el que habla de que cuando vas a crear un equipo, es importante que crees una velocidad que supongas o que imagines que ese autobús está relleno de la gente que quieres tener. De manera que luego, conforme el autobús vaya estando en paradas o vaya pasando por paradas, aquellos que se suban al autobús se van a subir por la gente que hay dentro, no por el destino que lleva el autobús. Y eso nos caló bastante y empezamos a trabajar en eso, en tener un equipo del que la gente quisiera formar parte. Aparte de esto, bueno, el autobús coge velocidad y tiene otra cosa, y es que el que no está a gusto en el autobús se baja. Son cosas que pasan en las empresas y en todos los equipos. Y desde entonces forma parte de nuestro ADN, tener un equipo en el que todo el mundo sea consciente de hacia dónde vamos, pero sobre todo en el que las personas que están dentro sean porque realmente quieren estar. En 2011 apareció Agile en nuestras vidas de manera formal. Empezamos ya a ir a eventos y bueno, está un poco relacionado con lo anterior. Eso de primero las personas. Empezamos a establecer el modelo de servicio, un modelo de servicio ágil. Empezamos a partir los proyectos, porque hasta aquel momento nos pedían un proyecto de 1 año o de 2 años y nos metíamos en proyectos de 1 año o de 2 años. Y desde ese momento empezamos a partir, a dividir. Y todo el equipo fue consciente, era un equipo organizado, era un equipo con responsabilidad distribuida. En 2012 y 2013 llegó un momento en el que empezamos a buscar la eficiencia. Y una de las cosas que hicimos fue aplanar la empresa. Cuando hablas fuera de aplanar la empresa, resulta que es como algo muy molón. Es que aplanas. No lo hicimos por molar más o por molar menos. Lo hicimos porque estábamos buscando la eficiencia, reducir burocracia, mejorar los tiempos de respuesta hacia vosotros cuando nos pedíais una oferta que fuese directamente un técnico. Y esto hizo que todo el equipo ganase más responsabilidad y ganase muchísima más autoridad. Pensad que pasamos de ser meros administradores de Jira o meros configuradores a ser personas que teníamos que ir al cliente, venderles un proyecto, vender una implantación. Esto, pues, hasta el día de hoy, los que ya habéis trabajado con nosotros seguramente lo habéis vivido. En el año 2014 tomamos una de las decisiones que en lo personal ha sido probablemente de las más duras en todo el tiempo que llevo en Deiser, pero creo que de las más importantes. Guillermo lo comentaba esta mañana, poner foco. Y es muy duro porque cuando formas parte de los productos, de los servicios, a lo mejor te llega lo suficientemente pronto y no tienes la suficiente madurez para asumir que tienes que dejar parte, o eso que estabas participando hasta ese momento, tienes que dejarlo porque va a haber un foco, un equipo totalmente focalizado haciendo eso. En su momento fue muy duro, pero ahora veo cómo nos comportamos los equipos, cómo estamos relacionados entre sí, y creo que es de las mejores decisiones que hemos tomado. Aparte que la empresa nos dio ese hueco, nos dio ese espacio para poder focalizarnos, tener foco. Lo comentaba Guillermo esta mañana y yo lo vuelvo a repetir, es de las cosas más difíciles, pero que más aporta a la hora de centralizar tu trabajo y de poner un objetivo. No se puede poner objetivos si no tienes un foco claro. Entre el año 2015 y 2016 llegó uno de los momentos más complicados, que fue el crecimiento. Pasamos de ser 3, 4 consultores a ser 15. Y te das cuenta de que eso que decides en un momento dado, defines para 3, 4 personas, pues no funciona exactamente igual para el resto. Y uno de los errores que cometimos fue asumir cosas. Yo no sé si os pasa en vuestras empresas, probablemente os pase, y es que asumir cosas en una organización es probablemente de las peores cosas que se puedan hacer. Por mucho que seas transparente, por mucho que todo lo tengas colgado en Confluence, por mucho que mandes correos notificando de las cosas, no puedes asumir.
una de las responsabilidades o una de las cosas que hemos asumido y se ha asumido en la responsabilidad de Deiser es preocuparse porque las cosas lleguen a la gente. No vale simplemente con mandar un correo, no vale simplemente con publicarlo en Confluence. Hay que preocuparse porque el mensaje llegue. En el año 2017, dado que asumimos cosas y que encontramos un momento de caos, tomamos la decisión de dividir un poco las responsabilidades del equipo y irla rotando, que cada momento alguien del equipo pues, fuese responsable de distintas cosas del equipo. No nos funcionó del todo bien, aunque hay cosas que mantenemos, y yo soy de los que pienso que no funcionó del todo bien porque no le dimos tiempo, quizás todo el tiempo necesario. Esta mañana hablaba Guillermo de la paciencia. Pero hay veces que hay que tomar decisiones. A finales del año pasado, a principios de este año, volvimos un poco a los orígenes y lo que tenemos es un equipo de 14-15 personas que son totalmente autónomas, responsables, con un propósito único, en el que simplemente están siendo coordinadas por una persona. Pero con todos esos atributos o con todas esas virtudes que intentamos generar o crear allá por el año 2013. Y eso es lo que somos ahora. Somos un equipo 14-15 personas, con responsabilidad, con prácticamente cero jerarquías, hemos reducido un montón la burocracia. Y es que este ciclo, todos estos pasos por donde hemos pasado, han sido súper importantes para ver y para entender cómo utilizamos las herramientas. En Deiser utilizamos pues, todo, Jira, Bamboo, Bitbucket, Confluence. Nosotros utilizamos menos Bamboo porque no hacemos un uso de construcción como puede hacer el equipo de producto, pero todo lo demás lo utilizamos bastante. Y he querido dividir un poco en bloques de entidades de trabajo, más o menos, de gestión, para que os hagáis una idea de cómo las utilizamos. ¿Vale? Primero, la colaboración. Es algo que ha estado presente desde los inicios del equipo. En su momento utilizábamos Gtalk, después empezamos a utilizar Confluence como herramienta de colaboración probablemente la más importante que tengamos en Deiser. Con la aparición de HipChat cambiamos de Gtalk a HipChat, fue un salto grande, fue un cambio interesante. Luego Atlassian nos cambió a Stride y, bueno, como muchos sabéis, este año hemos cambiado a Slack. En Confluence tenemos un espacio en el que está todo el equipo y tenemos, como podéis ver, una ficha, por ejemplo, de todos los miembros del equipo. En la parte de la izquierda tenemos accesos directos a los cuadros de mando de seguimiento, donde podemos hacer seguimiento económico, donde podemos hacer seguimiento de clientes, el CRM. Luego tenemos un sitio de recursos donde tenemos también, por ejemplo, las credenciales o algo tan sencillo como tener disponible el SNIF de la empresa para cuando hay que pedir una factura. Todo lo tenemos ahí en un único sitio. En la parte de la izquierda, la organización de nuestro espacio de trabajo. La página principal donde estamos documentando todos los trabajos que hacemos con vosotros. Un apartado importante que es el de políticas de servicio, que es uno de los más importantes y que luego haré referencia a él. Documentación, objetivos, están todos publicados. Bueno, es nuestro espacio, donde trabajamos y donde colaboramos. Slack. He querido utilizar, luego volverá a salir Slack, pero he querido poner unas capturas de una conversación que para mí, a mí me podéis quitar el Jira, me podéis quitar el Confluence, me podéis quitar lo que queráis, pero a día de hoy sin esto no estoy seguro si pudiese trabajar. Es un ejemplo de conversación que he cogido al azar. Una persona del equipo, lo voy a resumir, si queréis, una persona del equipo pregunta, una persona que se incorpora este año, no sé si alguien tuvo alguna vez la necesidad de tener un campo multigroup picker llamado equipos y necesito que sea técnicos. Lo que el cliente quiere es que al seleccionar el campo grupos de equipo, al momento de completar el campo técnicos, más o menos, un automatismo. Otra persona que se había incorporado un par de meses después le contesta con behavior. Debería poderse hacer si no entendí mal. Si no entendí mal la pregunta, que era un poco enrevisada. Otra persona que lleva incorporada en Deiser prácticamente no, toda la vida, contesta, sí que se puede. Y en el propio behavior, bueno, ya entran temas técnicos de respoint, relación equipo, ya aquí ya me pierdo hasta yo. La persona que pregunta dice, genial, voy a ver si lo consigo. Si tenéis algún ejemplo, gracias. El código de behaviors está en no sé en dónde, seguramente luego pongan. Hay hasta 32 respuestas después. Para mí eso es súper especial porque hemos conseguido tener en el equipo una colaboración. Son 3 personas que hoy, que estamos aquí, es probablemente la tercera o cuarta vez que se vean. Esto es nuestro día a día. Guillermo siempre dice que cuando se contrata un consultor de Deiser estás contratando realmente un equipo de 15.
Y es que es así. Cuando vamos ahí fuera, muchas veces nos planteáis necesidades de infraestructura, necesidades de ITSM, necesidades de DevOps, necesidades de Project Management, necesidades de portfolio, necesidades de Bitbucket, de Bamboo, de Jira, de Confluence, y es complicado saberlo todo. La ventaja es que tenemos los canales y tenemos un equipo detrás con una disposición tremenda a colaborar. Los seguimientos de trabajos. Cuando empezamos lo hacíamos en Excel. Luego pasamos a Jira y Tempo. Y por último, una de las herramientas que nos está ayudando más a hacer seguimiento de trabajos es Confluence. Pero empezamos con Excel. No penséis que hemos usado Jira antes de ser equipo. No, empezamos como equipo y luego ya llegaron las herramientas. En Jira tenemos una pizarra más o menos esta, en la que en función del trabajo o del proyecto, cuando el proyecto es muy grande, el proyecto está compuesto de subtareas y tiene más o menos esta vista. El work item que veis del 13-17 es el trabajo principal con su tarea. Luego veremos la vista directamente del work item o de esa entidad de trabajo principal. Y luego las que son más pequeñas las vamos poniendo o se ven directamente en la parte inferior. Utilizamos los flags para manifestar problemas. Pues no consigo cerrar el proyecto, o he puesto en producción, o he puesto en entorno de pruebas y el cliente no me prueba y estoy esperando para poder ir a producción. Aquí estas pequeñas son trabajos, formación, ir a hacer una instalación, esos trabajos que son de 5 o 10 días. Los otros trabajos, en cuanto ya empiezan a tener cuerpo, normalmente son una ISU con sus subisus, que tiene más o menos ese aspecto. Esto es una implantación que tiene una instalación y documentación, integraciones, gestión de incidencias, gestión de demandas, gestión de proyectos. Bueno, son al final todos los ítems. Y en la parte de la derecha se va sabiendo el agrupado del time tracking. Muy sencillo. Algunos dirán, ¿no podéis utilizar Portfolio, no podéis utilizar Big Picture, o no podéis utilizar? Pues probablemente podríamos utilizarlo, pero no lo necesitamos. Con esto nos vale. A lo mejor algún día, si hacemos proyectos más grandes o tenemos que desgranar mucho más las tareas, igual lo necesitaremos. Gestión de las bolsas de horas. Es una de las cosas que hemos hecho históricamente en Jira, porque era de las cosas que más necesitábamos controlar, las horas. Porque un proyecto al final, pues bueno, son jornadas, la entidad de gestión es mucho más controlable. La hora es mucho más difícil. Metimos Jira y con el nacimiento de Profils ha sido probablemente la herramienta que más nos ha ayudado al control de las bolsas de horas. Nuestro cuadro de bolsa de horas es más o menos este. Cada una de las líneas que veis borrada pues es una bolsa de horas. Y utilizamos Profils para identificar el total de bolsa de horas contratadas por el cliente y utilizamos el propio cuadro de seguimiento de Profils para ver un poco pues, cómo se van descontando estas bolsas de horas y demás. Nosotros tenemos, en este caso, una persona en el equipo que es la responsable de las bolsas de horas, que utiliza todo esto pues, para hacer seguimiento. Cualquiera que tengáis bolsa de hora actualmente con nosotros, habréis recibido en algún momento un correo de, oye, se te va a caducar, te quedan 6 meses, llevas 3 meses sin pedirnos nada. Bueno, hemos ido también evolucionando un montón cómo lo hacíamos y todo gracias a tenerlo al final documentado y, sobre todo, estructurado y monitorizado. Esta es la vista que tenemos en Profils. Cada vez que definimos una bolsa de horas, tenemos por un lado los campos por defecto del proyecto de bolsa de horas, toda la información de seguimiento, cuántas horas se han contratado, cuánto queda, cuándo se activó la bolsa de horas, cuándo se debe caducar. Bueno, es un poco información de seguimiento. Y por otro lado, toda la información del acuerdo con el cliente. Lo que veis en la parte superior, bueno, no se ve muy bien porque evidentemente eran datos reales y he tenido que ofuscarlos. Pero ese dato de propuesta es una URL o una ISU de Jira, ¿vale? Con datos de conexión, que es una página en Confluence que luego veremos, cuál es el contacto principal de esa bolsa, cuál es el contacto principal del cliente. Bueno, datos al final que sirvan para que todo esté centralizado y no tengamos que estar preguntándonos unos a otros quién es quién. Documentación, pues como imaginaréis, Confluence. Y he querido añadir uno de los complementos que más nos ayudan, que es Draw.io, que creo que están por aquí la gente de Linspin, que también hay alguien creo que también hay alguien de Draw.io. Lo utilizamos principalmente, por ejemplo, cuando vamos a un cliente y establecemos la primera instalación, la primera configuración y conforme la vamos evolucionando, para documentar el despliegue, cómo queda, cuál es la máquina, cómo queda el despliegue. Lo usamos sobre todo para documentar, para diseñar o para modelar directamente en Confluence, sin necesidad de tener que hacerlo fuera y luego tener que llevarlo a Confluence. Y luego en Confluence lo utilizamos para documentar todo. Desde la parte de concepción, utilizando principalmente roadmaps del propio Confluence para establecer un poco cuál va a ser la implantación.
Y luego el propio Confluence para, pues para la documentación así del proyecto, de qué hacemos, de qué no hemos hecho, de quién, sobre todo cuando hay trabajos en los que tenemos que documentar luego pasar al cliente, pues lo vamos haciendo todo en Confluence. El código fuente. Empezamos con Subversion. Y en el año 2012 o por ahí, cuando el nacimiento de Stash, una de las primeras cosas que hicimos fue cambiarnos a Git, empezar con Stash, luego pasamos a Bitbucket, y a día de hoy seguimos con Bitbucket. La configuración es muy sencilla. Tenemos el proyecto en Bitbucket es el cliente y tenemos tantos repositorios como plugins hayamos hecho para el cliente. Muy sencillo. Luego tenemos un repositorio común en donde tenemos todos los scripts, principalmente de Script Runner, en el que tenemos una carpeta donde está el cliente y luego pues todos los scripts de cada cliente. Y donde utilizamos, como imaginaréis, un proyecto en Jira, que es el de Custom Development, para identificar las subidas y, bueno, porque normalmente cada trabajo suele ser generado por una issue. Y lo vamos documentando. Aunque sean scripts, lo hacemos. Gestión de la demanda. Guillermo, vi el reloj. Vale. La gestión de la demanda la hacíamos con el correo. Y la hemos hecho con el correo hasta que empezamos con Jira Software. La implantación de Jira Software, igual, no sé si os habéis percatado o no, pero las herramientas han ido apareciendo en momentos muy importantes. Quizás esta ha sido una de las más importantes, y es que justo hicimos la implantación de Jira Software para la gestión de la demanda en el momento en el que eliminamos esa capa de gestión, esa capa de management, esa capa de gerencia, y fue el propio equipo técnico el que empezó a capturar la demanda. Entonces, cuando nosotros empezamos a capturar la demanda venía dada hasta ese momento venía por correo. Y bueno, pues lo primero que dijimos es, esto tenemos que meterlo en Jira, porque no puede ser que nos esté llegando por correo. Esto es nuestra pizarra de demanda. Cada vez que rellenáis el formulario de Deiser para pedir información, cada vez que llamáis a Deiser pidiendo un nuevo proyecto, cada vez que un consultor termina un proyecto y surge un mantenimiento, hoy mismo, si alguno de vosotros nos ha pedido más información, lo primero que haremos será crear lo que nosotros llamamos una SR, una Service Request. Entra por defecto en la columna de To-Do. Nunca debe haber nada en To-Do asignado a alguien, porque está totalmente condicionado el sistema para que te obligue a ponerla en progreso. No se puede hacer asignaciones en To-Do. De manera que cuando la pones en progreso es ese momento en el que empiezas a trabajar. Cuando os hacemos las demos, cuando vamos a veros, cuando os pedimos más información, la duración o el periodo de preparación de propuesta. Una vez que mandamos la oferta, se queda en estado en Waiting for Customer o Waiting Customer, que es ese tiempo pues, en el que os lo pensáis. Y cuando nos decís que sí, que adelante, lo mandamos a la columna de aceptado y cuando nos decís que no, o cuando se cancela, o cuando al final termina, pues va a un último estado. Eso está también integrado con Slack. Y nosotros cada vez que damos de alta una nueva petición de servicio, entra en Slack. Cada vez que alguien acepta una petición de servicio, se notifica en Slack, que es el momento en el que bueno, pues Guillermo y demás, pues es un momento de alegría, ¿no? Porque ha visto un nuevo proyecto, ¿no? Cada vez que hay un comentario, cada vez que hay intercambios de información en Jira, se va notificando en Slack. Nuestro CRM. Bueno, pues esto es de las partes que probablemente como técnicos más nos costó. Empezamos con Salesforce y estuvimos muchos años con Salesforce. Tantos que nos cansamos de Salesforce y nos fuimos a Jira. Y nos fuimos a Jira en el momento en el que empezamos a crecer, porque la sensación era de que no estábamos a gusto con la herramienta. Quizás porque es demasiado robusta y demasiado compleja para lo que necesitábamos. No porque fuera una mala herramienta, sino quizás porque era demasiado compleja. Y también porque no conocemos Jira. Entonces, como conocemos Jira, nos metimos en Jira y empezamos a utilizar Jira como CRM. Probablemente una de las peores prácticas que hemos hecho, pero de las más útiles. El año pasado, nuestro equipo de marketing ha empezado una transformación interna en cuanto a la estrategia de marketing y hemos empezado a utilizar HubSpot. Y eso nos ha llevado a crear un complemento interno para la integración con HubSpot. Porque existe uno para cloud, pero no existía para server. Entonces, lo primero que nos dijo nuestro responsable de marketing es: yo quiero lo mismo que hay en cloud, pero que lo tengáis vosotros. La integración es muy sencilla. Simplemente tenemos un custom field en Jira que nos permite teclear el contacto y si ya existe en el CRM, pues automáticamente tener relacionada la petición, digamos, de servicio con el contacto de HubSpot. Y en HubSpot
tenemos la integración que se permita ver todas las SRs, deals, en el propio Hubspot, y todo lo que va pasando, toda la historia de lo que va pasando con ese customer o con ese customer en Jira se va actualizando. Todas las SRs que se van creando, todo se va viendo aquí el histórico directamente en Hubspot. A día de hoy somos los que menos utilizamos Hubspot, pero bueno, todo nuestro equipo de marketing pues, le viene muy bien tenerlo directamente y no tener que estar cruzando datos. Otra de las que creo es de las mejores cosas que tenemos en Jira son las órdenes de facturación, teniendo en cuenta que una persona que factura no es una persona técnica y que las órdenes de facturación en muchos sitios pues, se pueden quedar un poco en el limbo. En su momento lo hacíamos con correo y a partir del año 2013, fijaos que es más o menos el momento también en el que el equipo empezó a asumir muchas de las cosas que antes se hacía desde la gerencia, digamos, más tradicional, las metimos en Jira. Y la orden de facturación es muy sencilla. Esto es la vista que tenemos de una SR, y cuando una SR termina, yo, por ejemplo, la semana que viene tengo un proyecto de 3 días, que terminaré el miércoles, y seguramente el jueves, cuando llegue a la oficina, si todo va bien, será entrar en mi SR y darle a Create Invoice. Y bueno, ya la persona que se encarga de la facturación le llega una tarea de que tiene que generar una factura en el sistema de facturación. Alguno dirá, ¿lo podríais haber integrado con el sistema de facturación y contabilidad y tal? Lo podríamos haber integrado, sí, pero el coste quizás de desarrollo no nos merece la pena. Tenemos el Create Invoice y cuando son proyectos, por ejemplo, de larga duración o donde hay proyectos donde hay muchas facturas, pues vamos creando las facturas conforme se van pasando. O incluso en proyectos donde tenemos hitos de facturación, vamos creando tareas de facturación que van llegando a la persona con su fecha de facturación. Gestión de la capacidad. Nunca hemos necesitado realmente una gestión de la capacidad. Inicialmente lo que buscábamos era una gestión de la disponibilidad. Empezamos con nuestro workload en su momento, después pasamos a Confluence, a los calendarios, y actualmente estamos utilizando Tempo Planner. La gestión de la capacidad para nosotros, como digo, no era algo importante, pero resulta que no lo ha dado Tempo Planner, no lo buscábamos y lo tenemos. Lo que sí necesitábamos era gestión de la disponibilidad, por una razón, y es que nos vemos pocas veces el equipo. Yo hay personas del equipo que he visto hoy que a lo mejor llevaba sin ver 3 o 4 semanas, porque vamos a proyectos, estamos fuera y coincidimos. Y necesitábamos un mecanismo en el que poder centralizar cuándo una persona está, cuándo no está y cuándo podemos tirar de él. Porque aunque los proyectos son bastante individuales de los que hacemos, muy pocas veces lo hacemos solos. Esta es nuestra vista de Tempo cuando planificamos. Voy a poner un poco el foco en mi usuario, en mi usuario, y veréis que tenemos planificado cada día distinto, pues horas en issues distintas del sistema. Una de las ventajas que aporta la planificación de Tempo Planner es que te liberas de la estimación y podéis liberar planificación de esfuerzo. Para nosotros esto era crítico, porque nosotros, aunque estimemos una formación en 2 días o estimemos un proyecto en 4 meses, el 90% de las veces no se hacen esos 4 meses y lo vamos diluyendo porque ponemos en producción y tenéis que probar, ponemos el entorno de test y nos pedís unos días para validar y luego volver. Entonces, las duraciones de los proyectos nuestros suelen ser bastante variables por esa necesidad de validar y luego volver a empezar. Entonces, el esfuerzo y las fechas que nos proporciona Jira, por eso dejamos de usar Workload y nos pasamos a Tempo. Luego, una de las últimas cosas que hemos hecho es, utilizando Script Runner y el Escalation Services, tenemos una notificación diaria que nos llega y te dice, conecta con la API de Tempo y revisa todo el plan del equipo y básicamente manda un correo a todo el equipo informando dónde va a estar cada uno de nosotros. Al final, aparece un mensaje que para nosotros es súper importante, que además forma parte de algo que diré luego, que es tener claro, que todos tengamos claro políticas, decálogos, tener claro qué pasa si, por ejemplo, no hago algo o qué pasa si hago algo. En este caso, nosotros tenemos claro, todos, que si yo no he planificado, estoy en mi entera disposición a todo el equipo. Cualquier persona del equipo puede tirar de mí. Si yo no me he planificado la jornada y alguien me llama para que le eche una mano de manera urgente, en principio tengo que hacerlo, porque no me he planificado. Seguimiento del equipo. Empezamos con Timesheet y últimamente estamos utilizando Confluence. Esta es la vista de Timesheet que probablemente todos conocéis y que era con la que hacíamos el seguimiento hasta hace... Bueno, lo seguimos haciendo.
pero es un seguimiento muy, no sé cómo decirlo, muy hora hombre. ¿Cuántas horas has currado y en qué? Y hemos intentado humanizarlo, hacer un seguimiento mucho más humano. Y para eso utilizamos Confluence. Y en Confluence utilizamos un blog post semanal. Y en ese blog post semanal ponemos cada uno los trabajos en curso. Y decimos en qué estamos trabajando. Cada uno, lo rellenamos entre todos. A la derecha, a vuestra derecha, sí, indicamos, por un lado, un enlace al plan siguiente por si alguien tiene que hacerlo. Y tenemos un apartado de problemas. Problemas que estamos teniendo. Estoy intentando configurar Jira con un single sign-on de no sé qué y no lo consigo. El cliente me ha pedido unos días para parar y me he quedado la semana que viene sin nada planificado. Me han pedido una demo de, no lo sé, de Linchpin y no tengo ni idea de cómo hacerla. Problemas que nos puedan suponer y sobre todo que alguien del equipo nos pueda ayudar. SR es a punto de salir. Esto es una de las cosas que para nosotros el componente humano es súper importante. Y esto es una de las cosas que hemos heredado de cuando se hacía antes la gerencia en Deiser y que a día de hoy sigue siendo. Muchas veces cuando explicamos esto a la gente que se acaba de incorporar al equipo no lo entiende muy bien. Es como, ¿y para qué quiere saber eso que puede salir? Pues porque para nosotros sí que es importante cuando hemos conectado con el cliente. Y esas sensaciones tenemos que intentar trasladárselas al resto. Entonces, intentamos hacerlo con esto. Cuando conseguimos conectar, cuando vamos a una reunión y tenemos ese feeling de que puede surgir algo. Esto es como cuando vas a empezar a salir con alguien y tienes mariposas. Pues más o menos eso, intentarlo reflejar para que el resto del equipo sea consciente de ello. Las SDRs aceptadas, que es el momento de total euforia por parte de quien tiene que hacer seguimiento económico, y los trabajos terminados, que es el momento de total euforia de, pues al final el que tiene que hacer el proyecto y probablemente del cliente. Mejoras. Antes utilizábamos Jira Software para hacer un control de las mejoras, algo parecido a lo que ha contado Vanessa antes, con la adquisición de Trello por parte de Atlassian. Dijimos quitarnos el Jira, que era un poco pesado para las mejoras, y ponernos un Trello que era mucho más ligero. Nuestro Kanban o nuestra pizarra de mejoras tiene más o menos este aspecto. Hay dos personas que lo lideran, nuestra pizarra de Trello, y cualquiera del equipo puede poner una mejora, que puede ir desde mejorar las plantillas de las ofertas hasta incorporar un nuevo sistema de validación de lo que sea, o simplemente un tema de comunicación que no nos está gustando o algo que debamos mejorar. Hay las dos personas que se encargan, digamos, de monitorizar el cuadro de mando de la pizarra, lo que hacen es preocuparse porque alguien se encargue de llevarlo a cabo. No es que sean las responsables de llevarlo a cabo, es preocuparse porque alguien lo haga. I+D. Fruto de las mejoras, una de las cosas que más hacemos en Deiser es I+D y desarrollamos y probamos cosas y cacharreamos con cosas. Y probablemente el mayor exponente de nuestro I+D es nuestro Houston. Nuestro Houston, que lo debo de decir, es creación de nuestro Charlie, que no sé si le conocéis, y si no, pues os animo a hacerlo. Es probablemente una de esas personas que más lidera la mejora en Deiser. Es uno de esos líderes que tenemos internamente en el equipo. Houston para nosotros fue un antes y un después para las demos. Houston básicamente es una herramienta que hemos creado internamente que nos permite, con contenedores Docker, crear instancias de Jira. Que hasta todo esto pues, puede parecer trivial para los que cada vez somos menos técnicos o más nos cuesta de repente abrirnos una consola y ponernos a crear un contenedor o levantar una imagen o hacer una instalación en local para hacer una demo nos ha liberado mogollón. Pero una de las cosas que tiene Houston, que forma parte de la esencia que hay en Deiser, es que es una herramienta colaborativa. Cualquier miembro del equipo se puede generar una imagen de Docker en local y luego subirla para que esté a disposición de cualquier otro miembro del equipo. Esto, pues ya os digo, ahora mismo si cualquiera de vosotros nos pedís una demo de cualquiera de las herramientas que hay aquí, es tan sencillo comentar, darle a desplegar y bueno, pues empezar a enseñaros el producto. Métricas y KPIs. Aquí, como no, ha estado con nosotros muchos años Excel, mogollón. Y ya conocíamos EasyBI desde antes, ya conocíamos otras herramientas desde antes, pero quizás no fue crítico para nosotros hasta que no crecimos. Con EasyBI pues tenemos algunas de las métricas que ahora os voy a enseñar. Por un lado, controlamos la demanda. Visteis un poco antes
las distintas columnas que tenemos. El to-do, tenemos unos SLAs con nuestro equipo de marketing que debemos controlar cuando un cliente nos llega a una petición, cuánto tiempo debe estar. El tiempo que está en in progress, que es súper variable, como lo podéis ver, y también depende del momento. También depende mucho de la tipología de petición. No es lo mismo, por ejemplo, una formación que un RFP. El tiempo que está en vuestro tejado, que también lo medimos. Lo que hacemos, lo que al final se acepta versus lo que no. Y luego, tenemos una vista que nos va comparando los años. Cuánto de lo que teníamos los años anteriores comparado pues, un poco con el año actual. La capacidad. Esta es la vista, que es básicamente una parte de EasyBI, la conectamos contra Tempo Planner y tenemos la vista de capacidad. Esa es la que os decía que de repente Tempo Planner nos empezó a dar. Que para nosotros es muy importante para tener una vista a futuro. Cuando una persona se planifica un proyecto a 2, 3, 4, 5 semanas vista, aparece el negro. Y sobre todo, algo que decía antes, el tema de las políticas y de los mensajes. Si estoy en rosa, es que más o menos tengo 24 horas, tengo más de 24 horas planificadas. En violeta, tal, y sobre todo el negro es el que más me gusta. Si estoy en negro, ni me hables por el chat, porque no voy a poder ni contestarte. Y lo único que me vas a crear es frustración, porque como tenemos esa necesidad de ayudar, a veces también tenemos que educarnos a nosotros mismos de no molestar a quien realmente está ocupado. Por eso es importante saber cuándo alguien está ocupado. La dedicación, bueno, tenemos unos objetivos mensuales de dedicación y los vamos viendo, vamos haciendo el seguimiento. Ahí, como se puede ver, agosto es el mes maravilloso en todos los sitios. Luego tenemos un objetivo anual que vamos viendo también cómo se va completando. Y luego tenemos nuestro top de dedicación, que hemos empezado a medir este año con el objetivo quizás a final de año de dar algún kudo o utilizarlo para potenciar un poco y para gamificar esa dedicación. Seguimiento económico, muy parecido al de dedicación. Tenemos un objetivo económico que, claro, al tener nuestras tareas de facturación, ahí tenemos el importe. En EasyBI aprovechamos, metemos el objetivo y vamos viendo cómo se va completando. Tenemos objetivos trimestrales que también vamos viendo cómo se va completando y tenemos el objetivo anual con un burn-up que también pues podemos ver cómo se va completando. Creo que me queda un minuto. Voy a ser muy rápido. 5 pilares que para nosotros han sido súper importantes para conseguir todo esto. Me he dejado las herramientas para el final porque, como decía antes, lo importante es que son las personas y cómo hemos creado el equipo, cómo hemos ido cambiando, cómo nos hemos ido reinventando. Priorizar y focalizar. Lo dicen un montón de libros de management. Todo el mundo habla de priorizar, 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 pero hay que poner foco en la priorización, centrarse y realmente decidir cómo se debe priorizar. Nosotros, por ejemplo, tenemos en Confluence público una cola de priorización. Cualquier miembro del equipo, cualquier persona que se incorpora al equipo puede ver cómo priorizamos. De manera que si alguien no se lo ha contado, pues en el día 1 ya sabe que si tiene que hacer 3 cosas, ¿cuál es la más importante? Por ejemplo, si nos ha sugerido una tarea de marketing y a la vez nos tenemos que ir a hacer una demo, pues le tendremos que decir a nuestro responsable de marketing que no podemos verle. A la hora de delegar, es tan importante delegar tareas como delegar la responsabilidad. De nada sirve que estemos delegando tareas si no delegamos la responsabilidad. Y una cosa más importante aún, si delegamos responsabilidad pero no delegamos autoridad, probablemente no vayamos a conseguir nada. Eso es una de las cosas que a mí más me ha costado entender, me ha costado mucho tiempo. Probablemente entendéis ser la persona que más fácil delega es Guillermo, tiene una facilidad tremenda para delegar, tanto responsabilidad como autoridad. Y quizás, bueno, pues también nos sirve un poco como ejemplo a la hora de delegar. Definir criterios. Os ponía el ejemplo antes de los correos, de la planificación, el hecho de que cuando no estás planificado, que sepas que cualquier persona puede ir a por ti para que le ayudes. Tenemos otros, por ejemplo, los eventos. Cuando vamos a ir a un evento, tenemos documentado quién, cuándo y por qué puede ir a un evento. De manera que luego no se generen malos entendidos o que alguien entendió una cosa y otro entendió otra. Tenemos publicado, definimos eventos y especificamos quién. Esto para todo. Definir criterios, que todo el mundo, la mejor manera de ser transparente es tener criterios que realmente te ayuden a hacerlo. Abordar cada necesidad a su tiempo. Nosotros ya ya gestionábamos proyectos antes de utilizar Jira. Podíamos habernos acelerado o ya medíamos antes de utilizar EasyBI. Y hemos estado un montón de tiempo con Excel. No pasa nada, se puede mantener las herramientas que estéis utilizando y darle tiempo a cada cosa. Una cosa que comentaba Guillermo esta mañana, que es la de tener paciencia.
Y por último, y ya acabo, el liderazgo con el ejemplo. Os voy a poner un ejemplo que a mí me gusta, y es que normalmente cuando hablas de una orquesta se suele manifestar o se suele ver al líder como al director de orquesta. En las orquestas hay un instrumento que es el oboe. Yo me enteré hace muy poco tiempo y me he estado documentando, he preguntado a gente que supiera un poco de esto, y luego he leído mogollón en internet, y el oboe es más o menos es algo, no sé si está el sonido. El oboe es un instrumento que está en el medio ahí, como forma parte, de hecho también toca con el resto, es uno más, pero que sirve como ejemplo al resto de instrumentos para afinarse. Yo mi consejo es que, si acaso os puedo dar alguno, y es algo que nosotros hacemos en Deiser, es tener muchos oboe. He mencionado antes a Charlie como probablemente nuestro responsable máximo líder en temas de I+D. Está Lara, Adrián, Víctor, no voy a decir los nombres de todos porque seguro que me dejo alguno, Silvia, Marta, todos de alguna u otra manera aportamos y somos el espejo y somos líderes en algo. Eso quizás es lo más importante y sobre todo que sabes del ejemplo, no que alguien venga de repente y te diga que tienes que hacer algo. Ya está. Muchas gracias.